Lesión celular. Cuando las células superan los límites de la respuesta adaptativa, que era una respuesta donde las células adquirían una nueva homeostasia y de esa manera escapaban a perder su homeostasia, que es la lesión celular, entonces las células tienen una capacidad muy limitada de adaptarse, responder a los estímulos con una adaptación. Y una vez de que el estímulo sobrepasa esta respuesta adaptativa de la célula va a perder su equilibrio de su medio interno y su medio externo. No va a poder responder adecuadamente al estímulo, ya sea, estos estímulos pueden ser patológicos o pueden ser estímulos fisiológicos exagerados y la célula no puede responder, no puede mantener su equilibrio. Entonces, pierde su equilibrio y estamos hablando de lesión celular. Entonces, ¿qué es lesión celular? Es cuando la célula pierde su equilibrio de su medio interno con su medio externo, o sea, no puede responder adecuadamente al estímulo y de esa manera nosotros vamos a poder hablar de lesión celular. Y cuando las células se lesionan, por supuesto que va a repercutir en su matriz extracelular y vamos a nosotros tener que hablar de lesión de los tejidos, de lesión de los órganos, que se pueden traducir en signos y síntomas de una enfermedad, que serían los signos y los síntomas, expresiones morfológicas clínicas, ¿no es cierto? Y ahí nosotros llegamos con los signos y síntomas, a hacer un diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas de lesión celular? Son infinidad las causas que nos van a llevar a la lesión celular, a esa pérdida de la homeostasia de la célula. Vamos a empezar por los agentes genéticos, las causas genéticas. Dentro de las causas genéticas tenemos mutación de los genes, aberraciones genéticas y aberraciones muy sutiles. En las mutaciones genéticas, por ejemplo, las células pueden llegar a formar proteínas desnaturalizadas, a acumular estas proteínas desnaturalizadas y eso nos va a llevar a una lesión celular. Las aberraciones genéticas también, ejemplo de aquella, por ejemplo, tenemos la presencia de un cromosoma más de lo normal. En las mujeres, la presencia de 3 cromosomas X en el genoma de las células, y en los varones la presencia de 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Estamos hablando del síndrome de Down. Aberraciones sutiles también pueden haber en las mutaciones genéticas, por ejemplo, una alteración en la acetilación, la metilación, que se produce en los aminoácidos del ADN. Eso nos puede llevar, por ejemplo, a cierto tipo de anemias. Hipoxia también es una causa de lesión celular. Ahora, ¿qué es la hipoxia? Es la disminución de la cantidad de sangre que llega, de la cantidad de oxígeno que llega a las células. Eso se llama hipoxia. Disminución de la cantidad de sangre que llega a las células, a los tejidos, ¿no es cierto? Eso se llama hipoxia. Pero hay varias causas de hipoxia. Dentro de las causas de hipoxia tenemos la isquemia, que es la disminución de la cantidad de sangre que llega a los tejidos. En una insuficiencia respiratoria también va a haber una hipoxia. Los órganos van a entrar en una hipoxia. En la anemia, que también en la anemia hay una disminución de los glóbulos rojos, hay disminución de los componentes químicos de la sangre, como la hemoglobina, donde se une el oxígeno para ser transportado a los tejidos. Entonces, todo esto va a disminuir y nos va a llevar a una hipoxia. En las intoxicaciones con monóxido de carbono, igual va a haber una hipoxia. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y no así el oxígeno. Entonces, y los tejidos necesitan, las células necesitan de oxígeno. Entonces, esas son las causas de hipoxia. Siguiendo con las causas de lesión celular, tenemos los agentes físicos, traumatismos mecánicos, las temperaturas extremas, las radiaciones, el shock eléctrico, todo eso nos va a llevar a una lesión, a diferentes tipos de lesión celular. Tenemos lesiones celulares reversibles, tenemos lesión celular irreversible, entonces a todos estos tipos, todas estas causas nos pueden llevar a una lesión celular reversible o a una lesión celular irreversible. Sustancias químicas, los fármacos, las drogas, inclusive la glucosa y la sal en concentración o en soluciones hipertónicas nos va a llegar a una lesión directa
o a una lesión alterando el equilibrio hidroelectrolítico de las células. El oxígeno en concentraciones elevadas también puede ser causa de lesión celular. Los venenos como el arsénico, el cloruro, el mercurio, nos va a llevar a lesiones por diferentes tipos, diferentes mecanismos de lesión celular. Las insecticidas, herbicidas, el alcohol. Dentro de los agentes infecciosos también tenemos los virus, las bacterias, los hongos, las tenias, los parásitos. Todos nos pueden llevar a una lesión celular, reversible o irreversible, dependiendo cómo ataca estos microorganismos a las células. Reacciones inmunológicas también. Nosotros tenemos el sistema inmunológico que es el sistema que nos defiende de todas las agresiones externas, internas que tenemos, pero a veces estas reacciones inmunológicas pueden ser dañinas para el organismo. Ahí tenemos dentro de la reacción inmunológica, la hipersensibilidad, las alergias, por ejemplo, ¿sí? Eh, Desequilibrios nutricionales, también los desequilibrios nutricionales van a ser causas de lesión celular, reversible o irreversible. Déficit calórico proteico, déficit de vitaminas, la anorexia nerviosa, la obesidad que puede llevarnos a la diabetes y al cáncer, las dietas ricas en ciertos tipos, en ciertos lípidos, como sobre la elevación de colesterol sérico, que nos va a llevar a la colesterolosis, y que cuando se acumulan en la pared de los vasos sanguíneos nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular, que es una causa frecuente de una mortalidad elevada en los países desarrollados. Bien, esos son, como verán ustedes, las causas son muy variadas, desde lo más simple, que es el oxígeno, hasta lo más compuesto, que son las alteraciones del genoma de las células. Principios generales de la lesión celular. ¿Cuáles son esos principios generales de lesión celular? La respuesta celular a los estímulos patológicos depende. ¿Por qué unas células se lesionan frente al mismo estímulo y otras células no? Entonces, para entender eso, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué tipo de estímulo es? Tenemos que conocer al estímulo. ¿Qué tipo de estímulo es? ¿Qué duración y su intensidad? Por ejemplo, si nosotros decimos, las neuronas entran en lesión y muerte de sus células en el sistema nervioso central, en 5 minutos de hipoxia, las neuronas entran en lesión celular. En cambio, las células musculares cardíacas en una hipoxia duran 30 minutos. A los 30 minutos recién están entrando en lesión celular. Entonces, miren cómo estoy diciendo el tipo de estímulo y la duración del estímulo. La hipoxia inmediata dura 30 minutos, dura 5 minutos, y la intensidad. Y también estoy viendo el tipo de célula. Cuando les decía la neurona, el músculo cardíaco, estoy diciendo el tipo de célula, el estado metabólico de la célula. Por ejemplo, la neurona no tiene la capacidad de almacenar glucógeno, por eso es que no soporta la hipoxia mucho tiempo, porque no tiene el mecanismo de poder acudir a la gluconeogénesis. En cambio, el músculo cardíaco tiene la capacidad de almacenar glucógeno en su citoplasma, y cuando le falta los componentes de la fosforilación oxidativa, entonces va a echar mano del glucógeno para convertirla en gluconeogénesis y poder seguir sintetizando moléculas de ATP. Esa es la capacidad de adaptación que tienen las células. Entonces, es importante ver qué estímulo es y qué célula está siendo lesionada. Ahora, ¿cuáles son los niveles de análisis que tenemos que realizar cuando estamos hablando de lesión celular? Son niveles estructurales. Hay un análisis de niveles bioquímico-moleculares que hacen estructura y función. Entonces, tiene que analizar la estructura y la funcionalidad de las células cuando queremos comprender por qué esa célula se está lesionando, cómo se está lesionando y cómo está respondiendo. ¿Cómo responde la célula frente a un estímulo? Es la pregunta. Las células responden alterando todos sus componentes bioquímico-moleculares
Cuando estoy hablando de los componentes bioquímicos moleculares, estoy hablando de sus proteínas, de sus lípidos, de sus fosfolípidos, de sus hidratos de carbono, de sus componentes genéticos, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender cómo se alteran todos sus componentes bioquímicos moleculares, que se percuten estos componentes bioquímicos moleculares, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, tienen que responder, tienen que repercutir en la estructura y la función de uno o varios componentes intracelulares esenciales, ¿no es cierto? Entonces, y esos componentes intracelulares esenciales, por supuesto que va a repercutir en su componente metabólico y en su componente nuclear. No se olviden que en una célula siempre estamos hablando de dos componentes, componente nuclear y componente metabólico. Cuando hablamos del componente nuclear, estamos hablando de todo el proceso, de todo su genoma celular. Y cuando hablamos del componente metabólico, estamos hablando de todas las estructuras que funcionan dentro de el citoplasma, retículo endoplásmico, rugos, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, todo citoesqueleto, todo. Entonces, todo eso repercute cuando la célula está respondiendo a un estímulo. Todos estos organitos intracitoplasmáticos van a empezar a funcionar para responder en unanimidad frente a un estímulo. Mecanismo de lesión celular. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando hablamos de mecanismo, es querer comprender la patogenia, cómo responde la célula con todos estos, sus componentes metabólicos y sus componentes genéticos que tiene la célula frente a un estímulo. Es el mecanismo de lesión celular. Frente a los diferentes tipos de estímulos que pueden ser fisiológicos, exagerados o patológicos, las células responden alterando sus componentes bioquímico-moleculares, proteínas, fosfolípidos, hidratos de carbono, calcios, todas las moléculas, calcio, fósforo, potasio, etcétera, etcétera. Todas estas alteraciones de sus componentes bioquímico-moleculares repercuten en la estructura. No se olviden que toda la estructura de la célula está dada por fosfolípidos, por proteínas. Tenemos las proteínas en las membranas plasmáticas, en las membranas del mismo núcleo. Tenemos el citoesqueleto, por ejemplo, que está dada por proteínas como la actina, la miosina, que son filamentos, microfilamentos, filamentos intermedios. Todos esos tienen que modificar en función y estructura cuando está respondiendo a un estímulo. Entonces, de esa manera decimos, alteran todos sus componentes bioquímico-moleculares que repercuten en estructura y función. ¿De qué? De la membrana plasmática, de la síntesis de las proteínas, eso va a repercutir en el daño mitocondrial, ¿no es cierto? Y cuando hay un daño mitocondrial, vamos a tener acumulación de radicales libres, porque en la mitocondria es la que genera moléculas de ATP a través de la utilización de oxígeno, de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se está utilizando el oxígeno en la fosforilación oxidativa, se producen normalmente radicales libres de oxígeno. Entonces, en una célula lesionada, estos radicales libres se pueden acumular. Entonces, si se acumulan, los radicales libres van a atacar a la membrana plasmática, a la membrana de los lisosomas, y si se ataca a la membrana de los lisosomas, va a haber liberación de las enzimas lisosómicas al citoplasma. Y cuando se liberan estas enzimas al citoplasma, se activan porque son enzimas hidrolíticas, se activan en un medio acuoso. Y cuando están ya en el citoplasma, estas enzimas se activan y van degradando una cantidad de sustancias importantes para el funcionamiento de la célula, porque tiene 40 enzimas hidrolíticas, los lisosomas. Esas 40 enzimas hidrolíticas van a salir al citoplasma y ahí tenemos proteasas, endonucleasas, fosfolipasas, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos van a ir a desintegrar a los componentes de la célula. Y se altera la mitosis de las células también. Cuando cuando la célula está respondiendo a un estímulo, se producen cambios. Primero,
de los componentes bioquímico-moleculares. Hay alteración de los componentes bioquímico-moleculares que repercuten en los componentes funcionales. Y luego, recién, en los componentes estructurales que modifica la forma microscópica y luego la forma microscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula se está lesionando, primero va a haber alteraciones bioquímico-moleculares, pero se va a ver que eso nos va a llevar a una alteración funcional cuando la célula se está lesionando. Primero hay alteraciones funcionales. Y si continúa la célula frente a un estímulo, va a haber alteraciones estructurales, alteraciones morfológicas microscópicas. Si continúa el estímulo, esta célula va a tener que seguir modificando su forma y después vienen recién las alteraciones macroscópicas, la forma macroscópica se va a alterar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros tenemos una célula que se va a someter a un estímulo, primero hay una lesión celular reversible. Si continúa ese estímulo, esa lesión celular reversible va a pasar a ser lesión celular irreversible. Y cuando ya la célula entre en una lesión celular irreversible, esa célula ya no va a volver, si le quitas el estímulo, ya no va a volver a ser otra vez célula normal. Esa lesión celular irreversible tiene que terminar en muerte celular. De eso estamos hablando. Entonces, en lesión celular reversible hay más alteraciones funcionales. En lesión celular irreversible hay alteraciones morfológicas microscópicas, que solamente nosotros vamos a poder ver todas esas alteraciones morfológicas con microscopio óptico. Y cuando muera la célula, allá ahí podemos ver alteraciones morfológicas macroscópicas. Con simple vista vamos a poder ver qué forma tiene ese tejido que ha muerto. Y tenemos dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Eso es lo que estoy hablando. Este es un esquema que tienen en su libro, Desarrollo secuencial de los cambios funcionales, bioquímicos, morfológicos de la lesión celular. Aquí está, este es el efecto y esta es la duración. Lesión celular reversible. Acá les pone una flecha que dice, bueno, si quitamos el estímulo, esta célula vuelve a ser célula normal. Vuelve a adquirir su homeostasis. Bien, y tenemos de que en esta lesión celular reversible más son alteraciones funcionales de la célula. Y escasas alteraciones bioquímico-moleculares. Más son alteraciones funcionales. Estas alteraciones bioquímico-moleculares le van a llevar a la alteración funcional, pero que es importantísima. Y luego estas alteraciones bioquímico-moleculares en lesión celular irreversible, miren, aquí ya no te ponen la flecha hacia allá. Eso te está queriendo decir de que esta célula, cuando ha entrado a lesión celular irreversible, le quitas el estímulo, ya no vuelve a ser célula normal. Necesariamente va a terminar, va camino a la muerte. Entonces, en lesión celular irreversible, tenemos alteraciones bioquímico-moleculares muy fuertes. Y es una célula que tiene muy poca funcionalidad, pero es una célula que sigue funcionando, con alteraciones bioquímico-moleculares muy aparatosos y tenemos nosotros aquí ya alteraciones estructurales microscópicas empiezan a aparecer. Alteraciones estructurales microscópicas. Nosotros vamos a poder ver ya la forma microscópicamente que está cambiando. Y luego, cuando esta célula deja de funcionar, entonces ya estamos en muerte celular. Y en esa muerte celular recién aparecen las alteraciones macroscópicas, la morfología macroscópica. Y nosotros vamos a ver los cambios morfológicos macroscópicos en muerte. Por eso es que se dice que hay dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Son expresiones morfológicas de muerte celular, decimos cuando hablamos de la necrosis y la apoptosis. ¿Por qué? Porque a estas células las podemos ver. Las células hacen tejidos y los tejidos hacen órganos. Entonces, cuando los órganos están en necrosis, nosotros vemos y decimos, esta necrosis tiene su expresión morfológica, que se puede ver macroscópicamente.
Bien, hemos dicho de que cuando la célula no responde adecuadamente a un estímulo, es lesión celular. Cuando la célula pierde su equilibrio y no puede responder a ese estímulo, entonces estamos hablando de una célula lesionada. Y hemos dicho también que todos sus organitos intracitoplasmáticos tienen que modificarse en respuesta, en estructura, cuando la célula está respondiendo y se está lesionando. Por eso es que vamos a ver la patología de las mitocondrias, cómo se alteran las mitocondrias. Causas de lesión de las mitocondrias: la hipoxia, las radiaciones o sustancias tóxicas pueden llevarnos a una alteración de las funciones mitocondriales. Consecuencias de la disminución del ATP. ¿Cómo responde a una disminución de ATP las mitocondrias? Altera su metabolismo energético. Usted sabe muy bien que la mitocondria, una de sus funciones es la de poder sintetizar y poder construir moléculas de ATP. Y la ATP es la molécula de alta energía que necesita la célula para todos sus procesos metabólicos. Entonces, se altera este proceso metabólico, ¿sí? Alteración metabólico-energético. Y cuando hay una alteración del proceso energético, nos va a llevar a una falla de la bomba de sodio, potasio y calcio que se produce a nivel de la membrana plasmática. En realidad, cuando hay una alteración de su proceso metabólico, se fallan todas las funciones de la célula. Falla la bomba de sodio, hay una disminución de la síntesis de proteínas por el retículo endoplásmico rugoso, por los ribosomas libres, todas las funciones de la célula que necesita energía va a fallar. Enfermedades secundarias a pleno, también van a haber mal plegamiento de las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas que va a formar el retículo endoplásmico rugoso van a ser anómalas, mal plegadas. Entonces, si hay proteínas mal plegadas y esas proteínas mal plegadas se van a ir acumulando en el citoplasma, nos van a llevar a las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, a la aparición de células de tumores malignos, ¿cierto? Y miren, la disminución de la síntesis de ATP por hipoxia de la mitocondria nos puede llevar a la necrosis y a la apoptosis, a los dos tipos de muerte celular que tienen las células. Miren lo importante que es la hipoxia, ¿sí? La hipoxia nos va a llevar a la disminución de la síntesis de ATP y eso nos puede llevar, va a desencadenar en necrosis y en apoptosis. Se dice que la mitocondria es la que decide si la célula entra en necrosis o la célula entra en apoptosis. Dos formas de muerte celular diferentes. Ahora, la morfología, cuando las mitocondrias están alteradas, pueden estar aumentadas de tamaño, se llaman megamitocondrias. Pueden estar disminuidas de tamaño también. Pueden haber inclusiones floculentas o eosinófilas intramitocondriales, ¿sí? Y también pueden haber destrucción, se llama condriólisis. Alteraciones del genoma mitocondrial. No se olviden que la mitocondria tiene su propio gen, ¿no es cierto? Entonces, las alteraciones, pueden haber alteraciones del genoma mitocondrial, enfermedades asociadas a las mutaciones del ADN ligado al cromosoma X. Patología de la membrana plasmática. ¿Cuál es la patología de la membrana plasmática en lesión celular? Puede haber pérdida de su semipermeabilidad. No se olviden que la membrana plasmática es semipermeable gracias a dos funciones. A la función del transporte activo y del transporte pasivo. Y si hay disminución de la síntesis de moléculas de ATP por la mitocondria, va a repercutir en la falla de la bomba de sodio y potasio. Y eso nos va a llevar a que se altere la permeabilidad de la membrana plasmática, ¿no? Se altera el intercambio metabólico, se alteran los receptores que se encuentran en la membrana plasmática, se alteran las interacciones entre el medio interno y su entorno celular. No se olviden que las células interactúan con su medio extracelular a través de la membrana, que tienen proteínas, ¿no es cierto?, transmembranas que actúan como receptores, que actúan como canales,
tienen una interacción con, con el citoesqueleto, con sus filamentos intermedios, etcétera, etcétera. Entonces, si se altera la patología de la membrana, se altera la interacción entre el medio interno y su entorno celular. Se altera el reconocimiento y contacto celular. Se altera también la movilidad de las células y otros. Patología de los lisosomas. Puede también haber una alteración en los lisosomas. Los lisosomas son organitos intracitoplasmáticos membranosos que albergan 40 enzimas hidrolíticas que sirven para la desintegración de las sustancias que van a ser endocitadas o van a ser fagocitadas, o también van a actuar en la desintegración del autofago lisosoma que se forma cuando la célula está envejecida, cuando la célula está alterada. Esa actividad lítica del lisosoma va a ser inadecuada. Cuando hay una actividad lítica inadecuada de los lisosomas, entramos en lo que se llama el tesaurismo, la tesaurismosis, relacionada con el déficit de enzimas formadas por los ribosomas. Si los ribosomas funcionan mal, no se olviden que el retículo endoplásmico riboso, los ribosomas libres, los poliribosomas necesitan de moléculas de ATP para sintetizar proteínas, y muchas de estas proteínas actúan como enzimas. Entonces, si estos ribosomas no funcionan, entonces vamos a tener déficit de enzimas y eso se llama tesaurismosis. A la arteriosclerosis también puede ser exceso de oferta de triglicéridos que se depositan en las paredes vasculares. La neumoconiosis son sustancias del medio externo que entran por la respiración a los pulmones, son minerales y los lisosomas no tienen esas enzimas, entonces se van acumulando estos minerales en los pulmones y se llama neumoconiosis. También se van a alterar el citoesqueleto, se altera el citoesqueleto de la célula. Cuando estamos hablando de citoesqueleto, estamos hablando de infinidad de 3 grupos de filamentos que hacen el citoesqueleto. Los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios, ¿es cierto? Entonces, estos también van a estar alterados. Tipos de filamentos, ahí están microtúbulos. La actina, la espectrina, la miosina, los microtúbulos que son los neurotúbulos. Ejemplo, los neurotúbulos, pero los microtúbulos pueden ir a formar inclusive los flagelos, etc. Filamentos intermedios. Este filamento intermedio son muy exclusivos de cada célula. Ahí está la citoqueratina, que se encuentra en las células epiteliales, la bimentina, que se encuentra en las células mesenquimatosas, la desmina, que se encuentra en el musgo, y los neurofilamentos, que se encuentran en las neuronas, en los axones de las neuronas. B, la morfología. También se puede alterar todos estos elementos cuando estamos hablando de lesión celular. Cuando se alteran estos filamentos, cuando hay una alteración en los cilios que está formada por microtúbulos, vamos a hablar del síndrome de Cartagena. Cuando hay una alteración de las microvellosidades, podemos tener, por ejemplo, cuando las microvellosidades se desprenden del citoesqueleto de la célula, entonces se van a perder estas microvellosidades, y si no hay microvellosidades en todo el sistema digestivo, hablamos del SPRU. Los microfilamentos, como el síndrome de Shediac-Higashi, también los microtúbulos. Cuando hay una alteración en los microtúbulos, hablamos del síndrome de Rey, enfermedad de Alzheimer. Los filamentos intermedios, por ejemplo, cuando hay una fragmentación de los filamentos intermedios de la citoqueratina en los hepatocitos, podemos hablar de la formación de cuerpos de Mallory. También existe alteración en el núcleo, por eso hablamos de la patología del núcleo. En lesión celular reversible, en lesión celular irreversible, vamos a tener que el núcleo se va a presentar como cariorexis, que quiere decir ni basófilo ni eosinófilo, es como un núcleo marchitado. La cariólisis, que es la disgregación de todos los componentes del núcleo, y la pignosis, que es el núcleo disminuido de tamaño. Y pueden haber también inclusiones intranucleares.
cuando estamos hablando de lesión celular reversible o irreversible. Bien, como verán, todas las estructuras intracitoplasmáticas se pueden alterar cuando la célula está perdiendo su homeostasia frente a un estímulo patológico o frente a un estímulo fisiológico exagerado. Bien, ahora nos vamos a ocupar a hablar exclusivamente de lo que es lesión celular reversible. Y dentro de la lesión celular irreversible tenemos un ejemplo, dos ejemplos de lesión celular reversible: el edema celular y la esteatosis hepática. En esta clase vamos a hablar del edema celular por hipoxia. Una de las causas más frecuentes de lesión celular reversible, edema celular, es la hipoxia, la disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula, menor cantidad de oxígeno que llega a la célula. Patogenia del edema celular. ¿Cómo responde esa célula a la disminución del oxígeno que le llega a la célula? La hipoxia conduce primero a una falla de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿quién está fallando primero? La mitocondria. La mitocondria es la que realiza la fosforilación oxidativa. Y para la fosforilación oxidativa necesitas oxígeno, necesitas glucosa y necesitas enzimas que son producidas por la misma mitocondria, las enzimas oxidativas. Entonces, si hay disminución de hipoxia, si hay disminución de oxígeno, falla la fosforilación oxidativa. Y si falla la fosforilación oxidativa, hay disminución de la producción de moléculas de ATP y el aumento del ADP. Disminuye las moléculas de ATP y aumentan las moléculas de difosfato de adenina. La disminución de ATP y el aumento del ADP son dos elementos que activan la fosfofructosinasa y la fosforilasa, que son enzimas que inician la glucólisis anaeróbica. Y ¿qué es la glucólisis anaeróbica? Es echar mano del glucógeno para convertirlo en glucosa, ¿no es cierto? Y realizar la fosforilación, la respiración anaeróbica. Entonces, se inicia la glucólisis anaeróbica, se generan moléculas de ATP a partir del glucógeno que se convierte en glucosa. Esa es la gluconeogénesis. Especialmente esto ocurre en el músculo porque tiene la capacidad de almacenar glucógeno como en su componente metabólico. En cambio, la neurona no. Por eso es que la neurona frente a la hipoxia se muere en 5 minutos. En cambio, el músculo, en este caso los músculos, resisten mejor a la hipoxia porque tienen esta capacidad de adaptarse a la hipoxia porque tienen almacenamiento de glucógeno. Los elementos intermedios, cuando el glucógeno se está convirtiendo en glucosa, se forman elementos intermedios de la degradación del glucógeno. Entonces, ¿cuáles son esos elementos intermedios de la degradación del glucógeno? El ácido láctico, los fosfatos inorgánicos. Cuando estos elementos intermedios se van acumulando, entonces se acumula tiene que acumularse en el citoplasma. ¿Y qué va a pasar? Va a reducir el pH intracitoplasmático y estamos entrando a la acidosis metabólica. Pero es una célula que sigue manteniendo su homeostasis. En este caso está modificando su pH citoplasmático. Entonces estamos frente a una célula que está modificando su pH. Entonces es una adaptación celular. Y frente a la acidosis metabólica, el núcleo responde con una condensación de su cromatina nuclear. Hasta aquí es adaptación celular frente a la hipoxia. Por esta célula, especialmente las células musculares, tienen la capacidad de adaptarse. Ahora bien, si nosotros quitamos el estímulo, la hipoxia, esta célula va a volver otra vez a ser célula normal. Pero si continúa la hipoxia, se agota el glucógeno y la fuente de ATP. Si no hay más glucógeno, no hay más ATP y va a empezar a agotarse la ATP, que es alta energía que necesita la célula para realizar todas sus funciones metabólicas. Y una de esas funciones es la bomba de sodio y potasio. Y si no hay ATP, entonces va a fallar la bomba de sodio y potasio. Y se pierde la semipermeabilidad de la membrana plasmática.
¿Por qué? Porque va a ir acumulándose el sodio dentro de la célula y va a haber salida de potasio de la célula hacia afuera. Y si hay acumulación de líquido de acumulación de sodio dentro de la célula, el sodio es hiperosmolar, entonces va a retener líquido dentro de la célula y se desencadena el edema celular. Bien, pero no solamente vamos a tener, ya hemos llegado al edema celular. ¿Cómo se llega al edema celular? Muy bien. Ahora veamos la morfología de cada uno de los organitos intracitoplasmáticos en el edema celular. Morfología del edema. Todos los organitos intracitoplasmáticos están llenos de líquido. Toditos los organitos intracitoplasmáticos están edematizados. Núcleo, mitocondrias, retículo endoplásmico rigo, lisosomas, etcétera. Toditos están llenos de líquido, edematizados. Entonces, hablamos de la morfología del edema mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa con la morfología del edema mitocondrial? Hay una apertura del poro de transición de la membrana mitocondrial. Entonces se crea un canal de alta conductancia. No se olviden que hay una proteína estructural que es la ciclofilina D, que es la que va a mantener la conductancia de la membrana mitocondrial. Entonces, si hay una apertura del poro de transición que vamos a tener, va a haber pérdida de hidrogeniones. Ya en la hipoxia teníamos la falla de la función. Había una falla de la función, ¿no es cierto? Y aquí estamos teniendo pérdida de los hidrogeniones. Si hay una pérdida de los hidrogeniones, estamos en edema mitocondrial ya, si hay una pérdida de los hidrogeniones por el edema, entonces ¿qué vamos a hacer? Se profundiza más la disminución de la producción de las moléculas de ATP. Al empezar la lesión celular, ¿qué teníamos? Teníamos falla de la función de la mitocondria, falla de la síntesis de moléculas de ATP. Pero ahora ya tenemos edema más. Y en el edema que tenemos disminución de la producción de las moléculas de ATP por la pérdida de los hidrogeniones, por la apertura de los poros de transición. Bien. La ciclosporina, si nosotros damos ciclosporina, evita la apertura de los poros de transición de la permeabilidad y se utiliza en el tratamiento de lesión celular. Miren, la ciclosporina evita la apertura del poro de la transición de la permeabilidad. Si un edema nosotros damos ciclosporina, podemos evitar esto. Las crestas mitocondriales, como es una mitocondria edematizada, ¿cómo van a estar las crestas mitocondriales? Achatadas por el edema mitocondrial. Y van a aparecer densidades amorfas o eosinófilas. Esas densidades amorfas o eosinófilas que se encuentran dentro de las mitocondrias son ricas en fosfolípidos. Esa es la morfología de la mitocondria. Ahora vamos a ver las alteraciones de la membrana celular, cómo se ve a la membrana celular. Tienen que haber alteraciones funcionales y alteraciones morfológicas, pero primero siempre hay alteraciones funcionales, como hemos hecho aquí en la mitocondria. Primero hemos alterado la función de la mitocondria con la disminución de moléculas del ATP y ahora estamos viendo alteraciones morfológicas con apertura del poro de transición que va a profundizar más la funcionalidad de la mitocondria. Alteraciones funcionales. Tenemos, si no hay moléculas de ATP porque la mitocondria ha fallado por falta de oxígeno, entonces ahí vamos a tener falla del transporte activo. ¿Cuál es esa falla del transporte activo? De la bomba de sodio-potasio, ATPasa. Entonces, si falla esta bomba de sodio y potasio ATPasa, aumenta los niveles de sodio dentro de la célula, que atrae agua produciendo edema celular. Pero si se acumula líquido dentro de la célula, esta célula va a aumentar de volumen. Pero el aumento de ese volumen no es porque han aumentado la cantidad de proteínas estructurales, de fosfolípidos. No, no aumenta eso. Solamente va hinchándose, diremos, porque está acumulando líquido. Y el proceso de que se hinche, entonces la membrana plasmática se va jalando. Y los poros, ¿no es cierto? Tenemos los poros, que hay proteínas transmembranas que actúan como conductos. Esos van a aumentar sus diámetros.
Entonces, de esa manera va a fallar también el transporte pasivo. El aumento del volumen anormal del líquido dentro de la célula separa el citoesqueleto de la membrana también. Se va a separar el citoesqueleto de la membrana celular. Y cuando se separa la membrana celular del citoesqueleto, se hace muy frágil la célula. Se deforma. Se deforma. Entonces van a empezar a aparecer vesículas en la superficie de la célula. Y los canales de transporte pasivo transmembrana se hacen más permeables, por donde pierde sustancias importantes para la célula, ¿no es cierto? Alteraciones morfológicas. Eso es lo que pasa. Entonces, hay una falla de la bomba de sodio, hay la falla del transporte pasivo, la membrana se jala, entonces de esa manera los poros se van a hacer más permeables y va a perder elementos importantísimos de la célula que van a salir hacia afuera también. Alteraciones morfológicas de la membrana plasmática. ¿Qué vamos a tener? Hemos dicho formación de vesículas, pero la formación de vesículas es porque la membrana plasmática se ha separado del citoesqueleto. Entonces eso permite que se formen las vesículas en la membrana plasmática y hay pérdida de las microvellosidades en aquellas células que tienen microvellosidades, porque no se olviden que las microvellosidades se encuentran sostenidas por el citoesqueleto de la célula. Y si se desprende, entonces las microvellosidades se van a desprender y va a haber pérdida de las microvellosidades en las células que tienen microvellosidades. Bien, alteraciones morfológicas del citoplasma. ¿Cómo vamos a tener al citoplasma? El citoplasma se va a ver pálido, cuando nosotros lo vemos con un microscopio óptico, el citoplasma pálido, abundante, vesiculoso, porque presenta pequeñas vesículas y cada espacio vacío que se encuentra en el microscopio óptico quiere decir que está ocupada por un organito intracitoplasmático, porque cada organito intracitoplasmático se las ve con tinciones especiales, pero con tinciones de eosina y hematoxilina vamos a ver por eso citoplasma espumoso, vacolado, pálido, abundante. Y va a haber escasas figuras de mielina, muy cerquita a la membrana plasmática. Pero son escasas estas figuras de mielina. Y las figuras de mielina se presentan por la desintegración de los fosfolípidos. No es un patrón morfológico importante en la lesión celular reversible, pero empiezan a aparecer. ¿Cómo vemos el retículo endoplásmico rugoso? Tienen alteradas sus funciones, menor síntesis de proteína. Morfológicamente están edematizadas, los ribosomas se desprenden, el retículo endoplásmico liso igual, tiene alterada su función, va a hacer menor síntesis de lípidos, morfológicamente también presenta edema, el núcleo puede tener una cromatina condensada, pálida. Bien. Ahí está, tienen ustedes este esquema, la disminución del ATP y el aumento del ADP, ¿a qué nos va a llevar? A la activación de la fosfofructosinasa, que es una enzima que inicia la gluconeogénesis. El glucógeno que almacenan las células, especialmente musculares, son utilizados para generar ATP y hay acúmulo de ácido láctico, ¿no es cierto?, que reduce el pH intracelular, que nos está llevando a una acidosis láctica intracelular, y nos va a llevar a una condensación de la cromatina. Hasta aquí es adaptación celular. Si continúa la hipoxia, entonces va a haber una disminución de las moléculas de ATP, falla de la semipermeabilidad de la membrana plasmática, llevándonos al edema celular. Acá está todo esto, la isquemia, ahí está la mitocondria, disminución de la fosforilación oxidativa y todo lo que hemos hablado. Como vemos, morfológicamente con un microscopio óptico a la célula, esta es una célula normal y esta es la célula en lesión celular reversible, edema celular. Ahí están las ampollas o las vesículas que se forman cuando el citoesqueleto cuando la membrana plasmática se desprende del citoesqueleto por el edema. Ahí están los lisosomas, tumefactos. Los lisosomas en lesión celular reversible solamente se encuentran tumefactas, nada más. No hay salida de enzimas lisosómicas. No hay, en lesión celular reversible, no hay destrucción de las estructuras de la membrana.
No hay. Entonces son membranas continuas. Acá podemos ver deformaciones, pero son membranas continuas. Solamente hay alteración de las funciones de las membranas aquí, de los organitos intracitoplasmáticos.